Me pasó que la primera vez que regresé, y yo ya sabía de antemano que era la última vez que iba a ver a mi abuela, porque ya la edad que tenía, por la circunstancia en la que estaba. Entonces, me despedí sabiendo que ya era la despedida. Y aunque fue duro, al mismo estuvo bien para mi corazón decir como que, bueno, pero pudiste cerrar el capítulo, o sea, pudiste despedirte de ella. No quiere decir que después no dolió cuando supe que se fue y todo lo demás, pero poder hacer ese cierre desde ese espacio de que, bueno, regresé para decirte adiós y me fui. El 2020-2022 aquí en el Reino Unido, en pandemia estuvimos encerrados, ¿sí? Y eso me regresó mucho a mí a sentir esa soledad que uno siente como inmigrante. Ese periodo fue muy duro para mí y después salir de ahí emocionalmente fue bastante difícil, pero lo que realmente me sacó fue conectar nuevamente con las amistades que tengo en otras partes. Escribirles y decirle, oye, me siento de esta manera. Y fue recibir como ese apoyo de todas estas personas que estaban tan lejos de mí, pero que las sentía tan cerca de nuevo. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Intuitivamente Podcast. Mi nombre es Nina y pueden encontrarme en todas las redes como @intuitivamente_podcast. Gracias por unirte a este espacio donde nos permitimos pausar, mirar hacia adentro y dejar que la intuición nos guíe en el camino del autoconocimiento. Si es tu primera vez por aquí, bienvenida, bienvenido. Espero que este episodio te haga sentir acompañado, inspirado y un poquito más cerca de tu propia voz interna. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Intuitivamente Podcast. El día de hoy tenemos un tema para mí súper especial y bueno, vamos a hablar de algo que yo sé que muchas personas también se van a sentir súper identificadas y reflejados porque vamos a hablar de emigrar y de todo lo que sucede en el alma, el cuerpo, la mente cuando decidimos de algún modo movernos de una cultura que es familiar, que es nuestra, que es de siempre, a algo absolutamente nuevo y desconocido, básicamente. Así que hoy tenemos a una mujer muy especial, a Romina, a la que conozco ya desde hace mucho, mucho tiempo, a la que he visto de algún modo transitar desde lejos, porque no estamos físicamente juntas, pero desde lejos. He podido ver cómo ha transitado todo este proceso de algún modo como con mucha conexión interna, sobre todo por las cosas en las que he podido ver que compartes en redes y demás. Así que nada, sentí que tienes como una escucha muy fina de tus emociones y de tu conexión con todo este proceso y con tu intuición, por supuesto, y cómo has utilizado la intuición para de algún modo integrarte a una nueva cultura, a una nueva vida en general, ¿no? En todos los aspectos. Así que nada, este episodio es básicamente sobre cambios, sobre intuición y cómo eso la usamos para guiarnos incluso cuando nada parece estable y todo es absolutamente raro, desconocido. Así que nada, bienvenida Romina, es para mí un placer tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, preséntate, bajo tus propios términos y bueno, queremos conocerte más. Bueno, gracias Andreina por invitarme a tu podcast. Realmente, digamos, muy honrada de poder estar en este espacio. Eh, yo, bueno, ¿cómo me presentaría? Bueno, yo soy Romina, conozco a Andreina por su hermana, por Angie, Ujú. que fue la persona que vino al primer episodio. Digamos que si tuviera que hablar de mí, diría que soy una persona multifacética que tiene muchos intereses realmente, desde la parte de la ciencia, que fue lo que estudié, pero después me fui despegando de eso para hacer otras cosas con mi vida. Y en mi tiempo libre, pero que realmente, digamos, es la parte que más me llena, es la parte de la introspección que la llevo por medio de la escritura, el dibujo, ese tipo de cosas. Y como dice Andreina, pues comparto parte de eso, no todo, Está en mis bien. redes sociales cuando comparto algún poema o algún escrito o algún pensamiento. Y ciertamente, como dices, la parte de migratoria, digamos, es una de las cosas que más he explorado en esa área específica. Me causa mucha gracia que hablas de que ciertamente la migración es como cambio, es de incertidumbre, cómo enfocar Ujú. eso. Y yo últimamente he estado reflexionando mucho por cosas que me están pasando actualmente, que a mí no me gusta la incertidumbre, pero he tenido tanto que aprender de y me causa mucha gracia porque muchas veces la incertidumbre viene por decisiones que yo misma he tomado
pero muchas veces también viene impuesta. Y de las dos formas, realmente no me gusta, pero es como que yo creo que esa es la lección que yo vine a aprender a vivir con ella. Claro, es Aprender a que entender que la vida es cambio, pues eso es lo que yo creo que es vine a aprender. mágico y yo creo que justamente lo que tú dices, yo creo, ¿no? Y estoy a punto de estar 100% segura que justamente en la incomodidad donde se mueven las cosas es donde más aprendemos, ¿no? Porque, digamos, es muy rico, es muy cómodo estar siempre como en el mismo lugar, estar muy estable. Y bueno, y como que no explorar otras partes de ti, y sobre todo en esas en las que nos sentimos incómodas, que a lo mejor no soy tan buena en esto, pero es que ni siquiera realmente sabes si eres buena o no, porque no te lo has permitido. Y lo que tú dices es súper interesante, porque tú misma has tomado esas decisiones que te han llevado a incomodarte y a ponerte en ese estado de incertidumbre, pero porque hay algo interno en ti que te ha movido y que te ha llevado a eso, ¿no? Sí, O sea, sí, no es sí. casualidad. No, y es interesante porque cuando tú me preguntaste, ay, ¿quieres venir a este episodio? Yo pensé, bueno, ¿dónde yo he sentido realmente la claridad o la intuición? Como, digamos, me hice esa pregunta y estuve reflexionando muchos días y yo dije, no, ciertamente los movimientos que yo he hecho en mi vida desde que soy muy joven, lo he hecho porque se me ha presentado como una claridad interna que viene de alguna parte y que Ok. supongo que es eso, es la intuición que no te puedo explicar o sea, porque, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, yo terminé de estudiar el bachillerato y mi mamá me dijo, bueno, tienes que empezar a pensar en dónde vas a ir a aplicar las universidades y toda la cosa. Además estabas muy niña, 15 años, Sí, terminando el bachillerato es una niña 15 no, pensando. 16 años. Bueno, yo, 15 años y 8 meses. pero igual a esa edad yo le dije a mamá, bueno, mamá, realmente todavía no tengo claro cuál es la universidad y exactamente qué es lo que quiero estudiar. Sé más o menos como cuáles son las líneas que me llaman la atención, pero yo lo único que sé es que yo me voy a mudar de esta ciudad y me voy a ir para la capital. O sea, y esa fue como, digamos, mi primera migración, si tú lo quieres llamar así. Claro, es verdad, es Y fue verdad. una decisión que estaba ya hecha dentro de mí. O sea, había una claridad que me decía, yo tengo que irme de aquí. Y mi mamá me Ok. decía, pero bueno, o sea, no hay otras opciones aquí. Y yo, no, es que Espérate, no escúchame. importa, no importa. ¿Por qué, hija? No importa, o sea, ya está decidido. Y de hecho apliqué a 3 universidades, de las cuales 2 no quedé. Ujú. Y mi mamá, y yo le dije, no, mamá, pase lo que pase, yo me tengo que ir. Y mi mamá así como que, ¿cómo tú que? Y yo, no, o sea, me tengo que ir. Y ya, o ¿Quién te está sea, diciendo eso? Claro, ¿por qué te metiste eso en la pero ¿por cabeza? qué? Porque es una claridad que hay dentro de mí. Y todas las veces que me ha pasado ha sido así. Es como que esto ya, la decisión ya está tomada. Simplemente comienza a moverte y ya. Porque me Ok. pasó igual cuando estuve en Caracas. Yo estoy trabajando por 4 años en una empresa, que fueron 4 años donde aprendí muchísimo, tenía un equipo de trabajo muy chévere, el trabajo era muy interesante. Digamos que tenía una cierta estabilidad, pero ya tenía tiempo planificando venirme para acá, para el Reino Unido, que es donde vivo actualmente, específicamente para Londres. Y yo también me pasó exactamente lo mismo, o sea, pasaron esos 4 años y ya Paula y yo habíamos hecho, bueno, Paula es mi pareja, ya habíamos planificado, habíamos hecho todos los papeles y todas las cosas, y no sabíamos si nos iba a salir la visa, si todo iba a caer como que donde tenía que ser, pero también hubo un momento donde yo le dije, pase lo que pase, yo tengo que renunciar a este trabajo y me tengo que ir porque ya es momento. Y Ok. era así como que, pero sabes, no hay nada, no había nada que yo te dijera, no, porque me la estoy pasando fatal o lo que sea. No, Entiendo. era una claridad de que ya este es el momento para irse. Y ya, Claro, te estabas volviendo a poner en ese lugar de incertidumbre, pero le ganaba la certeza de sí, saber que ya no era tu lugar, sí, digamos, ¿no? sí, O sea, esa sensación le ganaba al miedo, a la incertidumbre de ponerte en cuál, no sé, pero sé que este ya no, ¿no? sí, sí. Y definitivamente, o sea, era eso, cuando yo puedo decir que yo fui una persona que desde que tengo memoria, yo siempre he sido como alguien muy consentida, de mucha atención, mucho apoyo de mi familia, mucha ayuda. Inclusive cuando vivía en mi ciudad natal, en Barquisimeto, antes de mudarme yo a Caracas para estudiar en la universidad, ¿sabes? O sea, había muchos miedos en relación de que, ay, ¿cómo te vas a mover en una ciudad tan grande? ¿Cómo vas a ser independiente? Si siempre has sido como un poco la niñita de la casa, a la que todo Súper le cuidada, hacen y protegida. toda la cuestión. Pero yo decía, no sé, pero me tengo que...
Alguien aquí atrás me está diciendo que me tengo que ir y no sé por qué no puedo no hacerle caso, claro. Y me fui con los miedos y todo, porque realmente, claro, también, o sea, no te voy a decir que fui, ay, sí, no, tranquilo, no, tenía muchísimos miedos. De hecho, le escribí una carta a mi mamá diciéndole que si me arrepentía, que si podía regresar. Y mi mamá me dijo, claro, siempre vas Me a guardas poder volver. en la habitación, por favor. Pero al final nunca volví, pues, me fui más lejos. Y recuerdas, bueno, cuéntanos un poco, ¿cuántos años tienes que emigraste de Venezuela? De Venezuela me fui en el 2014, entonces ya Ok. tengo 11 años. 11 años viviendo fuera. ¿Recuerdas ese momento? ¿O fue como no fue un momento particular, pero recuerdas cuándo se dio cuándo ocurrió esa necesidad, cuándo sentiste esa necesidad de, mira, esto ya no da para más? O sea, era un tema país, porque no es secreto para nadie que Venezuela pasó y pasa por una situación bastante compleja, o era un tema más interno, era interno. Yo creo que era una combinación de muchas cosas, porque realmente desde que yo tengo aproximadamente 16 años, o sea, yo me fui de mi casa. A partir de esa edad yo comencé a tener un interés muy grande por conocer el mundo y específicamente por conocer Londres. O sea, había algo que me llamaba de la cultura, de las cosas que yo veía, la música que yo escuchaba, o sea, como que había muchas cosas que me conectaban a esa ciudad específicamente y a ese país. Entonces, ciertamente había una necesidad mía de querer explorar el mundo, de ver otras culturas, de vivir en otro sitio diferente. Pero bueno, efectivamente, debido a las circunstancias del país, digamos, eso simplemente como que reforzó la idea de que, bueno, esta es la oportunidad digamos, para irte y realmente buscar algo que se alinee más con la forma en la que tú quieres vivir también. ¿Y has podido identificar qué es eso que te llamaba de Londres? O sea, cuando llegaste a Inglaterra, porque no sé, siento que, viste, a veces que uno dice, no, me gusta tocar el bajo. ¿Por qué? No sé, me gusta el bajo. Es como, eso me gusta, no sé por qué. En tu caso, como esa conexión con esa cultura, con ese país en particular, cuando llegaste allí, ¿la pudiste sentir? ¿Fue más palpable? ¿Sentiste que era tu lugar? ¿O cómo fue ese proceso? Cuéntame. Bueno, fíjate, es interesante que hagas esa pregunta porque cuando yo llegué a Londres realmente conocí a muy poca gente inglesa. Aparte de los profesores que me daban clases de inglés, era muy poca la gente inglesa que yo conocía. De hecho, conocía más venezolanos, latinoamericanos. Suele pasar. Estaba rodeada de mucha gente que estaba aprendiendo inglés, pero incluso ya después de que termina el curso y nos quedamos, cuando comienzo a trabajar, Londres es una ciudad que está llena de muchísimos inmigrantes. Entonces, era como mucho más común para mí estar rodeada de europeos y cualquier otro latinoamericano que realmente conocer a alguien que fuera originario de aquí. Pero decirte que me gustaba de la cultura, o sea, sigo aprendiendo como muchas cosas que me gustan y que no me gustan. Yo creo que lo que me llamaba más la atención era simplemente estar en un sitio diferente para ver cómo era que vivía la gente que no era de mi país. O sea, básicamente era eso. Y en el camino he encontrado que hay muchas cosas que extraño de mi país que no he encontrado aquí y que he tenido que aprender como digamos a un poco a integrar en mi mente de que, bueno, es precisamente de esto se trata, pues, o sea, no todas las culturas son iguales y de eso se trata el aprendizaje que has tenido. Claro, porque además emigrar, aun y cuando, que fue en tu caso y en el mío, emigramos en pareja, aun y cuando emigras con otra persona, la verdad es que es un proceso bastante solitario, ¿no? Empiezan a pasar un montón de cosas a lo interno que tú dices, o sea, ya va, tu único punto de anclaje o por lo menos en mi caso, y quiero saber el tuyo, por supuesto, que es lo que nos interesa en este episodio, era mi pareja. Y entonces era como, había mucha emocionalidad puesta ahí también, como este proceso te das cuenta que no tienes mucha gente a la que acudir de primera mano, entonces eso se vuelve en un proceso en el que empiezas a conectar mucho con la soledad, ¿no? Y puedes conectar mucho con esa soledad desde varios aspectos, desde lo positivo, en entender que, bueno, a ver, esto soy yo, capaz cosas que empiezas a descubrir de ti que no hubieses notado si no te hubieses puesto en esa incomodidad, en esa incertidumbre, ¿no?
Entonces te pregunto, ¿cómo este proceso o cómo fue para ti este encuentro contigo misma que trae la migración te ayudó de algún modo a conectarte un poquito más contigo misma, ¿no? O lo contrario, estabas a lo mejor, pongo palabras en tu boca que no son, estabas demasiado triste en el que dices no logras conectar con nada. ¿Cómo fue para ti? Yo creo que he pasado por varias etapas, o sea, Ya, y hoy, todavía, 11 años después, yo no siento que es algo, que es como que algo que ya pase la resuelto. página y listo. O sea, realmente creo que es un poco de todo, todo me ha pasado. O sea, tú hablas como que había mucha emocionalidad, me gusta esa palabra para describirlo, sobre todo ese primer año, porque ciertamente, como dices, aunque puedes haber migrado en pareja, los procesos son distintos para cada individuo, ¿no? Ujú, Específicamente por claro, eso, pues porque como yo ya venía de un proceso de que, bueno, yo salí de mi casa temprano, evidentemente fui para casa de mi familia cuando me fui para Caracas, pero, pero ya yo sabía lo que era como que haber hecho una pequeña transición. Entonces cuando ya paso a la siguiente, ya para mí es como que, bueno, este era un paso un poco esperado para mí, o sea, como que ya independizarme completamente y caminar hacia adelante bajo mis propios medios. Pero dicho eso, sí existieron muchísimos momentos de tensión, porque de hecho no era algo como que estaba claro desde el principio de que nos íbamos a mudar para siempre. O sea, la ok. intención era venir a hacer un curso de inglés y después ver a lo mejor qué era lo que íbamos a decir después. Entonces, esa decisión que la tomamos ya estando aquí, de que, bueno, o sea, cuál es la intención de regresar bajo las circunstancias en las que está el país en este momento. Para mí era como que yo tenía la claridad de que esa era, no necesariamente mi pareja, de que fuera tan claro para. Entonces hubo como momentos donde las emociones eran muy altas y realmente el proceso era muy individual en ese sentido, porque estábamos tratando de llegar como que a un punto de acuerdo donde qué es lo mejor para los dos. Y evidentemente ya después cuando llegamos ahí, igual sigue siendo un camino muy individual. Yo siento que yo he sido como una persona que proceso las cosas de una manera como muy aquí en mi cabeza, ¿sí? Soy Ok, muy cerebral a veces, ¿sí? muy Y racional, muy mental. sí, entonces Ajá. como que yo trato de que no, bueno, o sea, vamos a planificar, así son las cosas, y después entonces comienzan a surgir cosas aquí que yo digo, uy, me está sobrepasando y necesito Ok, como explorarlo y hacer un poquito de introspección porque si no me va a llevar por delante todo lo que estoy sintiendo en algún momento. Y es así como más o menos lo he procesado. Yo creo que ese primer año, honestamente, fue más un tema de sobrevivencia, así de hay que sacar los papeles, hay que trabajar en lo que sea, hay que ver cómo nos vamos a mantener en este nuevo país, hay que alquilar un apartamento en un sitio que yo, sabes, no, nunca me ha tocado hacer ese proceso porque siempre he vivido en casa de familia. Em, entonces fue un crecer muy rápido en ese primer año. Y ya después comienza a caerte como que te caen un poquito las cosas y que tú dices, oye, extraño a mi familia, extraño los sabores, los olores, la gente. Pero eso también ha sido y continúa siendo un proceso que vivo donde digo, lo que extrañas es algo que no necesariamente existe allá, ¿sí? claro. Porque extrañas los momentos que viviste con esas personas, pero esas personas ya no necesariamente están en el mismo lugar, o sea, de hecho el núcleo de amistades que yo tengo están regados por todas partes, Ujú, lo cual es favorable para cuando uno quiere viajar. claro, sí, un tema de hospedaje. Pero sí, ciertamente, o sea, es un proceso de aprender como que a integrar todas esas partes de ti, pues, porque al final de cuentas yo creo que es como todas esas partes de ti que vivieron en distintos sitios viven dentro de ti. Entonces tú tienes Ujú. como que ir entendiendo de que, bueno, nada, o sea, sigues la vida como coleccionando esos momentos y tratando de transitarlos internamente. Claro, y además creo que todas esas, o sea, esas experiencias muy diferentes la una de la otra, te van dando como piecitas del rompecabezas para que vayas completando el rompecabezas completo de tu ser, ¿no? Que probablemente capaz ni siquiera terminas de completarlo, pero vas teniendo más pistas de cómo se ve la imagen, cómo hacer zoom out y poder verlo como un poquito, con un poco más de distancia.
Porque tú dices, hay momentos en los que uno está en automático, sobre todo ese primer año migratorio en el que uno ya va, o sea, te pones en modo sobrevivencia y es empezar como a resolver un montón de temas más administrativos de la vida que internos, ¿no? Que ameritan una energía importante. O sea, lo que dices, cuando empiezas a notar que te estás sobrepasando un poco toda esa emoción o esas sensaciones que trataste de guardar porque no tenías tiempo en ese momento de procesarlas, pero hay un momento en el que yo creo que hay que tomarse el tiempo para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué herramientas te ayudaron a ti o qué empezaste como a utilizar, a chusmear en el mundo de las herramientas para poder como conectar un poquito con esas emociones y procesarlas, ¿no? ¿Qué empezaste a hacer? Bueno, yo desde pequeña siempre, y no porque nadie me lo haya dicho en específico, sino porque es algo que he venido haciendo desde que soy chiquita, tenía un diario, pues, y yo Ok, escribía y procesaba qué muchas poderoso. emociones de esa manera, ¿no? En el tiempo, como digamos, lo iba haciendo un poquito aquí, un poquito allá, cada vez menos, pero sigue siendo donde yo me apoyo. O sea, y Ok. por eso, digamos, es que a veces comparto algunas de las cosas que escribo, en redes, pero sí, es eso. O sea, a veces es escribir, digamos, sin ninguna forma, o sea, es como que si te conectaras con la conciencia y simplemente deja que corra y lo sacas. em, Otras veces es un poco más intencional de que, oye, quiero explorar esto específico que estoy sintiendo en este momento. Y, y luego también, digamos, en el tiempo es conectar de nuevo con las amistades que tengo. O sea, después del 2020 específicamente, entre el 2020 y 2022 aquí en el Reino Unido tuvimos esos 2 años donde básicamente en pandemia estuvimos encerrados, ¿sí? Y eso me regresó mucho a mí el sentimiento de sentir esa soledad que uno siente como inmigrante porque todo el mundo tenía como su burbuja donde, yo tengo a mi mamá que voy y la visito, o sea, y es la única persona que puedo ir a visitar, pero tengo a alguien. Y yo decía, bueno, Paul y yo somos él y yo, y ya, aquí no hay más nadie a quien vayamos a visitar, o sea, tenemos amistades, pero ellos tienen sus burbujas y uno no Claro. va, digamos, no hay esa flexibilidad, pues, en ese sentido. Y yo creo que ese periodo fue muy duro para mí y después salir de ahí emocionalmente fue bastante difícil, pero lo que realmente me sacó fue conectar nuevamente con las amistades que tengo en otras partes, pues, o sea, Ok. fue escribirles y decirle, oye, me siento de esta manera, ¿qué Oh, será se que me puedo ponen los hacer? pelos. Y fue recibir como ese apoyo de todas estas personas que estaban tan lejos de mí, pero que las sentía tan cerca de nuevo. Me pongo un poquito como emocional porque realmente fue muy bonito, pues fue muy bonito ese apoyo que recibí. Y luego fueron, digamos, buscar, digamos, un poco más herramientas más tradicionales en el sentido de que, o sea, por ejemplo, terapia, echar específicos episodios de podcast también que te ayudan como mucho a procesar tus emociones, un poquito aprender más de lo que se llama el duelo migratorio, que son procesos que no son únicamente reservados para uno, que uno cree que, ay, no, esto que estoy pasando yo lo estoy pasando yo Claro. sola. Y realmente al final cuando comienzas a explorar dices, no, bueno, en realidad hay términos para eso, términos psicológicos y hay muchísima gente que Está procesa eso. estudiado, claro. Sí, exacto. Y cosas que como que te ayudaban como que, porque a veces yo siento que cuando uno le pone un poco como la definición a las cosas, a veces eso te ayuda como a decir, oye, no estoy solo en Ujú. esto, no es que me lo estoy imaginando y que este proceso no es de mi cabeza. La otra parte es como que a veces uno cree que el duelo migratorio es como que algo que se vive por un periodo y ya, pero Ya. realmente, a diferencia de otros duelos que uno tiene, donde el capítulo se cerró y se terminó y ya se acabó, tú regresas a casa y luego te regresas a donde vives. Entonces como que destapas esa herida otra vez y puedes Ujú. pasar por el proceso nuevamente porque es como que, ay, regresé. No, no, pero te tienes que volver ahí. Entonces vuelves otra vez al inicio y sí, es como que cada vez te haces más fuerte, cada vez lo entiendes y lo internalizas un poco más, pero nunca te sientes totalmente del sitio donde estás y ya realmente tampoco sientes que perteneces totalmente a donde vienes. Entonces, bueno, es como Sí, quedas como en complejo. un in-between que es como raro, ¿no? Es como, o sea, me encanta estar en mi país con mi gente, con mis afectos, con mi comida, es todo tan familiar, tan como el olor, ¿no? Es como, pero también es como ya hay algo
en el ambiente que sabes que no perteneces a ese lugar. Entonces también llegas a tu casa por 11 años y también sientes que hay algo ahí que te mantiene atado así como ese hilo rojo a ese lugar del que te acabas de despedir. Y tú lo decías y te escuchaba y decías, cada vez te vuelves más fuerte. Yo creo, a mí cada vez me pega más. O sea, Sí, no, es muy jodido, como que cada vez es más como, nada más el hecho de pensarlo ya es como, ay, Dios, no voy a pensar en eso porque me estoy arruinando toda la experiencia, ¿no? sí. ¿Cómo llevas tú, has vuelto a Venezuela en estos años? Sí, sí, he vuelto ya 2 veces. Ok, Volví primero en el 2017 y tenía la intención de volver en el 2020, pero bueno, todo pasó y pasaron cosas. regresé Ujú. en el 2024, creo que fue en un diciembre. Y Ok, me pasó que la primera vez que yo regresé y yo ya sabía de antemano que era la última vez que iba a ver a mi abuela, ¿sí? Porque ya la edad que tenía, por la circunstancia en la que estaba. Entonces, en cierto modo, como que estuve allá y no, como que me despedí, pero me despedí sabiendo que ya era la despedida. Y aunque fue duro, al mismo tiempo fue como que estuvo bien para mi corazón decir como que, bueno, pero pudiste cerrar el capítulo, o sea, pudiste despedirte de ella. No quiere decir que después no dolió cuando supe que se fue y todo lo demás, pero era como poder hacer ese cierre como desde ese espacio de que, bueno, regresé para decirte adiós y me fui. Y ya luego ahorita regresé de nuevo, ajá, el más reciente. Y sí tuve eso que dices tú, pues que era como que desde el principio comencé a sentir como que ya estoy contando los días que me voy porque cada día era así qué como que bronca. este día es demasiado preciado, o sea, y ya se está yendo y no quiero que se vaya, pero quiero estar aquí. Entonces sí, ese proceso lo viví diferente. Aparte también como que ver a la gente que uno quiere que ya es mayor y todo eso Sí, es otra parte que es como bastante fuerte. Me pongo un poquito emocional con todo esto. y yo contigo. Es que es muy, o sea, ese, parecen tonterías, ¿no? Pero es ahí, creo que, no sé cómo explicarlo, pero hay una sensación interna cuando estás ahí con tu gente, no sé, a mí me pasó también con verlos interactuar entre ellos y saber que de algún modo ya tú no formas parte de esa De todo, dinámica, sí. entonces un poco lo ves, casi que lo ves desde afuera, ¿no? Y te genera, bueno, a mí como un amor y una añoranza a la vez y un decir también como, bueno, todo está bien, aunque yo no esté, la que no está bien soy yo, no ellos. Sí, Pero es muy tierno, pero también está, a mí me parece brutal darse la oportunidad de como, bueno, ajá, ya va, ¿qué estoy sintiendo? Preguntártelo, saborearlo, así sea con eso, con esa extrañitis que te genera un poquito de dolor, pero también genera gratificación porque estoy aquí, porque me sí, estoy dando la oportunidad de despedirme de mi abuela, de darle un abrazo, de decirle chao, de hacerlo en vivo indirecto, ¿no? Que aún y cuando es doloroso, porque bueno, es una despedida, hay mucha gratificación interna de decir, me di la oportunidad de estar acá, yo sé que mañana no me voy a arrepentir de esto, ¿sabes? Que es una de las sensaciones a las que yo particularmente le tengo más miedo, el arrepentimiento, el decir, sí, pude y no lo hice por boluda. sí, sí, Creo sí, que sí, es muy sí, fuerte sentir eso. sí, no, definitivamente. Y eso pues te mueve muchísimas cosas. Yo siento que, o sea, cada vez que voy, de las 2 veces que he ido, es como que los momentos que son de mayor calidad no son necesariamente los que, ay, nos fuimos a la playa, hicimos millones de... Para mí 100% de es acuerdo. me senté en la cocina con mi mamá a echar Oh, cuentos, a sí. tomar un café. Esos son los momentos, o sea, que a mí son como que ese lo guardo aquí así para recordarlo de nuevo, porque son esos los espacios que uno más extraña, pues es el día a día, es la cotidianidad, es la posibilidad de compartir el in between de todas las cosas que van pasando en la vida. Sí, sí, estoy también 100% de acuerdo contigo en eso. Claro, porque Venezuela además tiene un ecosistema y unas playas, una comida, todo es delicioso, todo provoca, o sea, y uno se da, no sé, ponte 15 días para ir y uno quiere meter de todo, pero Sí, realmente ese proceso de despertarte y no sé, pienso en mí, en ver a mi abuela al lado y decir, "Ay, mi abuela,
o poder cortarle las uñas, hacerle la manicure, o tomarte un café en la mesa con tu papá y verlo comer, verlo andar, o con tu mamá, o con tu primito, ¿viste? Como Sí, caminar esas calles que eran lo usual en tu vida y de repente ver todo como con ojos de amor, que realmente cuando estás en el día a día hasta lo das todo tan por sentado, ¿no? sí. Que como que pierde eso especial y también te reconecta con verlo realmente como es, como algo súper especial, como un milagro diario. O sea, me parece que eso es Y maravilloso, ¿no? yo creo que ese es uno de los regalos que tiene el inmigrar realmente. O Ujú. sea, es que tú eres capaz ahora de, o por lo menos yo, pues, no voy a hablar por todo el mundo, pero por lo menos para mí ha sido como tener la capacidad de atesorar la cotidianidad de la vida, porque es eso lo que más extraño realmente. Es eso, o sea, sí, evidentemente extrañas los viajes, la comida, los grandes momentos también se extrañan porque evidentemente quieres estar ahí presente, pero es esa cotidianidad, es ese de que, ay, ven para que me ayudes a hacer X cosa, ven para que me acompañes a hacer mercado, ven para que, o sea, o vamos a hacer, digamos, vamos a caminar un momentico de aquí hasta allá. O sea, son todas esas pequeñas cosas que, como dices tú, uno daba por sentado, pero ya Las luego, navidades. exacto, pero ya luego eso es lo que más extrañas, porque al final Sí. de cuentas cuando estás en otro país, muchas veces te va a tocar hacer todo eso por tu cuenta. Entonces comienzas a entender de que, esto realmente era increíblemente valioso. Y entonces Sí, ya luego regresas y ya para ti todos los momentos son atesorables. Es eso. sí, 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 sí. A mí, por ejemplo, una de las cosas me ayudó mucho a tener paciencia viste, sobre todo con las personas mayores de tu familia. Que cuando a lo mejor estabas en el día a día, tu mamá te pregunta una cosa, y, ay mamá, tal cosa, o ay papá, o viste, porque ellos tienen otro tiempo, otro idioma, sí, otros tiempos, otra velocidad, que es perfectamente perfecta. O sea, lo que pasa es que uno es el que está metido ¿sabes? En una velocidad donde todo se pierde. Y es volver, es como poder meterte otra vez en esa burbuja y vivirlo con ellos, ser mucho más amoroso, ser mucho más paciente, respetar mucho más sus tiempos, sus procesos. No sé si lo estoy diciendo de manera muy romántica, pero así intento verlo yo hoy por hoy cuando tengo la oportunidad de poder estar no sé, pienso en esto y pienso como en las personas mayores de mi familia, que es como, bueno, poder ir a su tiempo, caminar y agarrarle el brazo con cuidadito, si hay que ir lento, vamos lento, pero eso, lo que tú dices, esa mirada te la regala la posibilidad de contrastar, porque ya no sabes cómo se siente no tenerlo, Sí, 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 ¿sabes? sí. Sí, Entonces, totalmente. te hago una pregunta. A mí, por ejemplo, uno de los momentos más complicados de la migración es cuando ocurren cosas como difíciles o no difíciles, no le quiero poner un adjetivo, pero bueno, cuando ocurren cosas muy movilizantes en ese lugar que dejaste, ¿no? Una pérdida, una trascendencia o una enfermedad o cosas así en el que tú te sientes que realmente estás de manos atadas y no puedes hacer más que acompañar a la distancia, ¿no? ¿Han ocurrido esos momentos en tu proceso? Y si han ocurrido, eh, ¿cómo lo llevas? Realmente no sé si, o sea, tan trascendentales. Yo soy una persona que se preocupa mucho en general. Ok. Entonces yo he pasado por etapas donde he tratado de no leer tantas noticias de lo que pasa allá y más bien como que ocuparme de preguntar directamente a mi gente cómo están todos bien, como que ver qué tanto les ha afectado lo que sea que ha pasado, porque también hay una cosa que siempre me recuerda a mi familia y es como que acuérdate que cuando tú lees las noticias o lo que tú ves de afuera, no necesariamente es la realidad de todo lo que uno está viviendo, en el sentido de que puede ser muy extremo lo que tú estás viendo y no quiere decir que le vamos a restar importancia a eso, pero es como que recuerdo que cuando tú estabas aquí también había muchas cosas difíciles pasando y aún así la vida sigue y uno hace las cosas, o sea, como que no catastrofizar las cosas, ¿sí? Ok. Y eso me ayuda a mí bastante como regularme internamente de que, ok, si pasa algo, ¿verdad? O si ha sucedido alguna circunstancia que me ha parecido un poco difícil, yo también trato como que de evaluar qué puedes hacer tú desde aquí. O sea, qué es lo que realmente está en tus manos. Y lo que no está en tus manos, vas a tener que un poco buscar tu centro,
porque si no, no puedes continuar. O sea, porque si no te paralizas, ¿sí? Si no te paraliza para tú hacer tu vida día a día, porque aquí el mundo no se detiene. Entonces, cuando tú estás en tu parte del mundo, tú tienes que seguir yendo al trabajo, tienes que seguir pagando tus cuentas, tienes que seguir asumiendo tus responsabilidades. Entonces, si tú como que te dejas abrumar por lo que Ujú. está sucediendo, que son cosas que tú no puedes controlar, se te va a hacer todo mucho más complicado. Entonces, no que eso me ha funcionado al 100%, debo decir, porque no es así. Y yo también me paro a las 3 de la mañana pensando, y si tal cosa, entonces, y tratando de resolver las cosas en mi cabeza cuando Claro. hay mucho que no está en mis manos. Pero sí, un poco como apoyarte en el hecho de que tienes que confiar en lo que la gente te está diciendo que necesita de ti. Y eso es importante, como que aprender a preguntar qué necesitas de mí, en qué te puedo apoyar, cómo puedo ayudar yo. Y luego de que tú ofrezcas ese apoyo, confiar en que las cosas van a salir bien o de la manera que tengan que salir, porque no puedes hacer más nada. Y, Sí. y eso para mí es muy difícil, o sea, es muy difícil en el sentido de que yo no nada más me preocupo por mi familia, sino que en general yo me la paso preocupándome porque pasan cosas muy feas en el mundo. Entonces yo digo, ¿y cómo vamos a hacer para resolver todo esto? Y a veces digo, pues, no, yo no soy yo la que lo tengo que arreglar todo, pero vivo en esa dicotomía. Sí, te entiendo. Creo que ese también es un gran aprendizaje de la migración, ¿no? El soltar el control, saber que las cosas van a pasar, no importa qué, van a pasar, estés tú o no estés allí, y que no estés allí y pasen es parte del aprendizaje de todos los involucrados, ¿no? De los que están allá, del tuyo estando acá, sentir desde tu lado el agobio, la frustración, y trabajar esa frustración, no simplemente guardarla ahí y decir, o sea, y maldecir a todo el que tengas que maldecir. Y no, eso se la conecta. A ver, ¿qué te está pasando? ¿Y por qué sientes eso? ¿Por qué sientes, que es algo que yo vivo preguntando, por qué sientes que eso es tu responsabilidad? Mm, ¿Entiendes? ¿Por qué crees que es responsabilidad tuya la vida del otro? Que también es, yo creo que nadie es responsable de nadie más que de sí mismo, ¿no? Y ese es uno de mi lado, de mis grandes aprendizajes, porque siempre sentí muchísima responsabilidad, sobre todo sobre mi familia. Entonces es como el aprender a que estoy aquí para apoyar, pero ni ellos, ni yo, ni ellos dependen de mí, ni yo dependo de ellos. Entonces eso, como eso también está pasando con un propósito, ¿no? No es que pasa porque, no, es parte de la vida, tal cual, y tiene su propósito. Vive el dolor, vive la angustia que eso te genera, pero no te quedes ahí como mal pegada, dándole vueltas, porque realmente aprender a soltar el control es otro de las grandes bondades de la migración, y es decir, ok, esta es otra tarea que vengo a afrontar a partir de esta decisión que, que asumí ya hace un tiempo, ¿no? reconocer que la gente es adulta y esa parte es como muy difícil porque uno a veces desde afuera, cuando ve a la familia, uno dice, ay, pero debería de ayudarlo a que haga tal y tal cosa, o debería de decirle que haga tal y tal cosa, o por qué será que no hace tal y tal cosa. Y al final es un poco como recordar de que, bueno, así como tú eres adulta y tú tomas tus decisiones en tu vida y no hay nadie que te esté diciendo hágalo por aquí o hágalo por allá, Claro. también tienes que tú reconocer tú internamente de que ellos son igualmente adultos y también toman decisiones sobre su vida. Entonces, es ahí donde tú dices, bueno, es soltar el control porque tú no puedes controlar a la gente. Eso no te corresponde. Entonces, ¿por qué te estás mortificando por algo que definitivamente no está en tus manos? O sea, tú por eso es que yo digo, uno ayuda cuando la gente le dice, esto es lo que necesito yo de ti. Y si uno lo puede ofrecer, uno lo ofrece. Y ciertamente puedes ayudar un poco más aun cuando esa necesidad no se exprese explícitamente, donde te digas, esto es lo que necesito, pero cuando tú, digamos, conversas y hablas, tú dices, bueno, de repente esto sería algo en lo que yo pudiera aportar. Y lo puedes hacer desde el corazón, pero también entendiendo de que lo que decida la otra persona, lo que decida tu familia, o incluso lo que pase en el país en general, no te corresponde, porque ya también hay muchas otras personas que están tomando decisiones ellos mismos porque son adultos y son dueños de su propia vida. Y es Que pa- difícil, es que difícil, es es, muy es, difícil. es difícil, pero Muy sí. difícil. A mí, ya que es un personaje que nos une, a mí eso me lo enseñó Angie. A Ujú. mí Angie un día, o sea, yo soy la hermana menor,
Y Angie un día me dijo, déjame en paz. O sea, o sea, muchas gracias, pero no. O sea, es como... Y ahí yo caí en cuenta de que es verdad, yo era una persona, inclusive con mis amigas, a mí me pedían un consejo y yo era, bueno, listo, esto es lo que se va a hacer. Tiqui, 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 tiqui. Me ponía en modo, ¿sabes? Como si la otra persona no tuviera la inteligencia emocional, la potestad y la madurez y la adultez para afrontar sus propios problemas. Mira, te están preguntando por un consejo, pero no es tu decisión. Y a veces es dar esta ayuda que ni siquiera te están pidiendo. Y yo era eso, o sea, yo era así, ¿me entiendes? Era, bueno, esto es lo que se va a hacer, y yo no preguntaba. Era como, se hace, pero claro, yo honestamente lo hacía con la intención de Con las mejores intenciones. ayudar, Sí, claro, yo sí, lo que sí. quiero es solucionarte el problema, pero no me correspondía a mí estar solucionando Exacto. problemas. Y Sí. también ha sido una paz que me ha generado a mí. Es como, bueno, está bien, déjame soltar la mochila que yo misma, nadie me la puso, me la puse yo solita, porque bueno, porque un día dije, bueno, poneme esta mochila que ¿sabes? Nadie Se me la ve pidió. pesada, yo la cargo. Yo la cargo, no te preocupes. Nadie me pidió nada. Y esa es otra cosa que tienes que asumirlo con toda la responsabilidad que te corresponde. Y es que tú te pusiste en ese lugar, tú te estás poniendo en ese lugar. Esas decisiones las estás tomando tú. Entonces, yo siempre digo, Angie es mi mayor maestra. O sea, yo siento que mi hermana tenemos que estar conectadas de muchas, muchas, muchas vidas porque yo la veo y aprendo. O sea, la veo y ya me está transmitiendo un montón. Y una de esas fue esto de decir gracias, pero no. Y es la única, muy pocas personas, honestamente, se paran delante de mí y me dicen esto, esto y esto y esto. Y claro, ella con todo su saber de hermana mayor lo sabe hacer perfectamente. Y gracias a ella, yo lo noté en ella. Después me di cuenta que lo hacía Con con otra William, gente. que es mi pareja, lo hacía con mi mamá, lo hacía con todo el mundo, con mis amigas, ¿sabes? Sí, sí. Y ahí fue cuando yo dije, no. O sea, no puedes tomar ese rol porque no te corresponde, y eso también está hablando de que tú estás subestimando la capacidad del De la otro, otra persona, sí, ¿sabes? totalmente, totalmente. Y creo que es ahí cuando yo digo, o sea, como que no puedes infantilizar a la gente que está en Tal tu vida. cual. O sea, Sí, tienes que aprender a entender que la gente que está en tu vida es adulta, y lo más difícil de estar lejos es precisamente como que tú quieres como que saltar a salvarlos de no sé qué, porque a veces no hay nada de qué salvarlos, a veces te lo estás creando todo en tu cabeza. sí, Ciertamente sí. hay circunstancias difíciles, eh, pero cada quien lo maneja de la mejor manera que puede. Sí, qué gran aprendizaje, ¿verdad? Y es eso, es como de repente poder sentirte más ligero, más liviano. Encárgate de ti. Yo creo que si cada uno de nosotros nos encargamos de uno, es todo más, es todo más fluido, ¿no? Primero, ocúpate de ti. O sea, encárgate de conectar contigo mismo, con tus necesidades, cómo satisfaces tu tranquilidad interna. Y si cada uno hacemos eso, también podemos vincularnos de una manera mucho más sana, y con muchas menos expectativas el uno del otro, ¿no? Las expectativas son terribles, porque cuando no las cumples, pues ya está, no me sirve, qué cagada, esto no... Pero ¿quién te dijo a ti? ¿Sabes? Sí. ¿Quién te dijo a ti que esto tenía que ser como tú querías que fuese? Y también creo que te ayuda como que incluso a la hora de tú necesitar apoyo. Porque cuando tú, Sí. no sé si te Wow. pasa, pero por lo menos como ser una persona que siempre está como que, sí, pero de repente debería ayudar a esta persona, no sé qué, pero esa persona no necesariamente te ha pedido como que nada, o lo está resolviendo a su manera. Entonces tú piensas que la gente también está buscando como que alguien estará pensando en resolverme la vida a mí. Y en realidad ahí te pones en una circunstancia donde tú dices, bueno, si yo realmente necesito ayuda y apoyo, voy y lo pido. Y probablemente me lo van a dar. Pero si no lo manifiesto, la gente no necesariamente está en el mismo punto que yo, buscando Claro. cómo resolverme las cosas a mí. Y por lo menos yo, cuando estaba pasando por esos procesos que fueron como que bastante complicados después de la pandemia, yo creo que ahí fue cuando yo entendí de que, oye, tienes amistades a las que puedes buscar, digamos, no van a estar cerca físicamente, pero van a estar ahí para ti, y que cuando tú las busques te van a ofrecer el apoyo que tú quieres, pero ellos no van a saltar, porque no todo el mundo anda como tú tratando de resolver la vida. Sí. Sí. Y está buenísimo que así sea, porque Sí. realmente es una carga muy pesada. Sí, exacto. Es muy pesado.
ahora que vuelves a comentar eso y me parece hermoso, cómo fue esa reconexión con esas amistades en ese momento? O sea, primero, ¿cómo lo hiciste como un pedido de ayuda o de decir, mira, necesito, ¿cómo fue? O sea, ¿lo hiciste desde el pedido o más como simplemente, hola, ¿cómo estás? Yo creo que empecé como que un poco a escribir de manera más regular para saber cómo estaba la gente. Y decía como que, sé que ha pasado mucho tiempo donde a lo mejor no te he escrito tan seguido, pero sí me gustaría como que volver a retomar nuestras conversaciones, nuestra conexión. Y poquito a poco como que construyendo de ahí comencé como a compartir un poco más el proceso en el que yo estaba pasando y esas personas, entre ellas tu hermana, ¿sabes? De una vez, digamos, vinieron a decir, claro, o sea, yo esto es lo que te puedo ofrecer o te ofrezco mi oído si no tengo más nada que ofrecerte o te ofrezco mi experiencia, cómo yo lo he transitado. Y todo eso como que fue poquito a poco acercándome más a esas personas con las que yo siempre he sentido como una conexión muy, muy bonita y muy fuerte en términos de las amistades. Y bueno, también me hizo como que aprender, porque yo creo que eso que hablas tú de las expectativas también me hizo pensar como que migrar también es que tú tienes una expectativa muy alta de las amistades que vas a ir haciendo en el camino, ¿sí? Y te vas a decepcionar muchísimo, Ay, sí. pero Bueno, increíble, también es mi caso. Quizás no porque todo. porque tú comienzas a hacer una comparación que es imposible. Tú comienzas a agarrar y dices, la vara está aquí. Estos son mis amigos y mis amigos del alma con los que crecí, gente con la que viví cosas increíbles. Y entonces ahora voy conociendo a gente, pero no se comparan con esos que están allá. No, pero es que ya va, espérate. O sea, estás completamente desfasada, es otra cultura, las estás conociendo en otro momento de tu vida, en otro momento de la vida de esas personas y el como que eliminar completamente las expectativas te hace apreciar las amistades de otra manera, como que tú dices, ok, qué bonita es esta amistad, no es igual, no es la misma amistad y eso está bien, ¿sabes? Y eso está perfecto, es simplemente diferente y ya ¿Y cómo ha sido eso no los de tienes que tener nivelar. amigos nuevos de otra cultura? O sea, ¿te ha sido fácil No, conectar? no, 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 para nada. O sea, creo que es una de las cosas más difíciles que he tenido que aprender estando fuera. O sea, porque la cultura, digamos, latinoamericana en general, somos muy cálidos, somos gente que yo te conozco y mañana te invito a mi casa, o sea, así, y te Sí. presento a mi familia, y luego Te tú quedas eres mi durmiendo. amigo. Sí, exacto, y luego eres amigo de mis amigos y amigos de mi familia, y todo el mundo te Llegas a tu conoce. casa y le pides la bendición a mi mamá, sí. Ajá, exacto. Es así, o sea, ese es Mm. como que la facilidad de acercarnos. Aquí la gente, digamos, tiene una manera distinta y voy a hablar específicamente de la gente que he conocido aquí en el Reino Unido porque no sé cómo son las otras culturas y sé que varía de país a país, pero por lo menos aquí específicamente la gente tarda un ratito en darte como que entrada, ¿sí? Ujú. Y no es que no te la van a dar, pero tarda un ratito, ¿sabes? Porque tengo que conocerte, tengo que saber cómo eres, tengo que saber si realmente hay feeling, si compartimos como valores y ya luego, poquito a poco, yo te voy a ir dando entrada a mi vida. Y una vez que ya estés dentro, ¿sabes? Listo, ya calzaste, ya digamos, te presento a mi familia, te quedas en mi casa, ¿sabes? Existe esa calidez, pero tarda un ratito. Y eso creo que es como que lo que a mí más me ha costado, porque evidentemente ya siendo, vamos a estar claro, cuando uno hace amistades que estás en la universidad, no comparte 24/7 prácticamente. Estás en todas las clases juntos, todos los breaks los tienes juntos, tienes proyectos en conjunto, o sea, tienes todos esos años pasando muchísimo tiempo con esas personas. Ya cuando entras en el mundo laboral, digamos, espacios de esparcimiento son más cortos y muchas veces como que tenemos nuestra vida profesional y luego nuestra vida donde compartimos con otras personas. No Sí, sí. necesariamente tienes amistades en el mundo, Convergen. Ujú. exacto. Puede que sí, y me ha pasado ahora, pero esa no tiene por qué ser la regla. Entonces, digamos que te toca hacer mucho esfuerzo de que, ok, yo tengo que hacer mucha inversión en esta amistad. Yo tengo que apartar tiempo, yo tengo que asegurarme de contactarlo como continuamente, y yo creo que no es necesariamente nada más algo que tiene que ver con la inmigración, sino también que tiene que ver como que las etapas de la vida que vas teniendo, porque es igual, pues ya incluso cuando yo estaba trabajando en Venezuela, no era que yo tenía todo el tiempo del mundo para compartir con los amigos de la universidad. Entonces, digamos, igual sigue siendo como algo que se hace un poquito más difícil porque ya estás haciendo otras cosas
que te, que te ocupan más tiempo. Pero, pero sigue siendo un proceso para mí. O sea, aquí tengo amigos muy bonitos que he construido sobre todo en estos últimos 6 años desde que me mudé para esta ciudad donde estoy viviendo. 6 años, un poquito más, no me acuerdo. Pero todavía es un trabajo en proceso. O sea, porque hay cosas como que no existe la facilidad de abrirme en todas las cosas que a lo mejor existe con otras personas. Precisamente porque crecí con esas personas y son de mi misma cultura y todavía hoy en día hay cosas que yo digo, ah, bueno, mira, esto no lo entiendo. Esta manera que ustedes tienen de relacionarse así no es mi manera de relacionarme y ya hoy en día como que me abro un poco más. Creo que al principio lo que me pasaba era que yo estaba tratando de encajar y de comportarme mucho con ellos y ahí yo me perdí a mí misma. Perdí como un poquito Ok. de mi identidad de Romina, de quién era Romina realmente, porque yo dije, no, aquí hacen las cosas así, entonces yo me voy a comportar así. Y en realidad lo que entendí fue que tú puedes seguir comportándote como tú eres, simplemente trata de decir, bueno, mira, así soy yo porque vengo de esta cultura. Una cosa que me pasa, un ejemplo, yo siento que en Venezuela la gente tiende a ser como directa a la hora de hablar las cosas, ¿sí? O sea, como que yo siento eso y yo te lo voy a decir, no quiere decir que voy a ser grosero ni nada por el estilo, pero yo voy a manifestarlo. Aquí la gente tiende a ser increíblemente, ¿cómo se dice eso en español? Pero es como, no, pero es que no es amable, es Como como, educar, decir como vueltera. sí, como que demasiado parafernalia para decirte lo que te Muy necesito decir. decorado. Ujú. Sí, exacto, o sea, como que no son directos. Entonces, a mí me pasaba que yo decía, pero ¿por qué la gente no dice lo que tiene que decir y ya? Porque es como que bueno, porque tal cosa, y se iban como por los lados y después tú no sabías ya ni siquiera por dónde iba. Y Ya. yo dije, ¿será que yo tengo que hablar así? Entonces al principio empecé como a identificarme con eso y ya luego comencé como que a decir, no, no. Entonces yo ya después de entrar le decía a la gente, mira, en mi cultura normalmente nosotros somos bastante directos, así que si te suena grosero me avisas, pero no quiere decir que lo estoy haciendo con esa intención, ¿sí? O sea, lo estoy haciendo porque así me relaciono yo. Entonces ya la gente como que, bueno, ella es así y me aceptan y es más fácil para mí Claro. porque se vuelve muy complicado si tú comienzas a perderte tratando de encajar. Sí, sí. Justamente en eso te pregunto, ¿hay algo que has descubierto de ti que no sabías que eras antes de emigrar? No sé, viste que a veces uno, o lo contrario, que pensabas que eras y que dices, no, no, no es tan así. O sea, como que depende de, no sé, como que yo era la reina de las fiestas, hacía amigos por doquier y de repente llegas a otro lugar y dices, no puedo, o sea, no sé hacer amigos, o sea, no sé Sí, cómo relacionarme, no sé cómo vincular, no sabía que tenía esta limitación, ¿me entiendes? Es como, ¿qué aspectos de ti has descubierto que son distintos a eso que pensabas que eras antes de emigrar? he descubierto que, ¿sabes? Como hay veces que la gente dice, ay, a mí me recarga estar con gente, Ujú. ¿sí? A mí me recarga estar con cierta gente, pero en general yo me recargo sola. A mí Ok, mi espacio, yo conmigo misma yo como que lo atesoro muchísimo ok, y me recargo mucho, o sea, a mí me gusta pasar tiempo con gente y me gusta compartir y sé que lo necesito, o sea, socializar es algo que es importante en mi vida y yo trato de cultivar las relaciones que tengo en este país porque es importante, pero también como que disfruto mucho mi espacio conmigo misma, o sea, estar yo por mi cuenta evidentemente con mi pareja porque, digamos, se ha vuelto un poco como el espacio donde con él siento que me puedo recargar. O sea, si yo tengo que estar sola o con mi pareja, yo me recargo. Pero no necesariamente quiero estar en esos espacios con muchísima gente todo el ok, tiempo. Eso lo he descubierto porque como yo vengo de una familia donde siempre habían grupos bastante grandes, y ya luego en la universidad tenía un grupo de amistad bastante grande, donde también nos los pasamos juntos. Yo creí que eso era algo ok, tuyo. normal, ¿sí? Ujú. Sí. Pero ya luego he entendido de que no necesariamente. O sea, me gustan mis espacios conmigo y disfruto la compañía de la gente, pero necesito recargarme por mi cuenta. Esa sería una Ya. cosa. Y es súper, súper valioso, ¿no? Porque ahí cuando te permites ver lo otro y darte la oportunidad de ver si resuenas más con una cosa con la otra, eh,
poder contrastar ambos escenarios y decir, no, mira, me siento mucho más cómoda con esto y respetarlo, porque a lo mejor tú dices, no, sí, me siento más cómoda, pero yo voy a ir y yo voy a estar y no me pierdo una porque, bueno, porque necesito incluirme en... No, ahí es cuando empieza esa disonancia entre lo que eres y lo que muestras, que más allá de cómo lo vea el otro o la otra, es como que internamente se siente raro, no estás del todo cómoda, estás como gastando una energía adicional que tú sabes que no quieres gastar ahí, pero bueno, te pones. O tienes la otra opción de decir, mira, sí, yo resueno más con esto, me voy a respetar un poco más, voy a entender que me gusta escribir y estar sola y empezar a dibujar sola y leer sola y cultivar esos momentos, porque también es ahí donde justamente empiezas bueno, hablo por mí, a descubrir todo ese mundo interno que tú dices es súper, súper valioso, es súper rico, ¿no? Y que puedas conectar también con esa energía, con esa magia interna, te la da la posibilidad de, nada, eso, de contrastar los escenarios y decidir quedarte en el que más resuena contigo, ¿no? Sí, hay cosas como que converso mucho con mi mamá y hay algo que ella me dijo alguna vez hace mucho tiempo y yo creo que lo uso como un poquito una brújula, donde ella siempre me dice, aprende a ser honesta contigo misma. O sea, esa es la parte como más importante. Honestamente contigo misma, toma una decisión en frente de lo que sea que se te presente. O sea, por ejemplo, tengo que ir a esta reunión, pero a lo mejor realmente no sé si quiero ir o estoy yendo por obligación. Ok, si tuvieras que preguntarte a ti misma qué es lo que realmente tú quieres para ti, olvídate de lo que piensen los demás, de la expectativa que tenga otro, cuál es tu más honesta versión de la respuesta. Y es ahí cuando tú, digamos, puedes encontrar tu norte de donde dices, bueno, no, realmente no tengo ganas de, hoy no, a lo mejor mañana sí, pero hoy no. Entonces eso como que me ayuda también a tomar decisiones en otros aspectos de la vida, pues, pero es importante el mantenerse como uno fiel a lo que realmente uno está sintiendo. Y a lo mejor eso también se relaciona un poco con lo que es tu podcast de esto de la intuición, ¿no? De aprender a Eso es escucharte, intuición, sí. es a conectarte contigo, qué es lo que realmente me está diciendo mi yo más interno de para dónde tengo que ir. Tal cual. Sí, yo creo a veces cuando, por ejemplo, ya he aprendido que cuando me piden un consejo es más como devolverte la responsabilidad. Bueno, pero ¿qué sientes si pasa esto? ¿O qué sientes si harías esto? Más que yo decirte, la Andreina de antes te hubiese dicho, esto es lo que tienes que hacer. Ahora no, aprendí que la otra persona es igual de valiosa y tiene mucho más, toda la sabiduría que necesita para tomar sus propias decisiones y es, no sé, ¿cómo te hace sentir esa decisión? ¿Te hace que te sientes como que te contraes, como miedo, sientes un poco de angustia, cómo lo sientes en el estómago? O cuando piensas en la otra posibilidad, viste, se siente como tranquilidad. No sabes para dónde te va a llevar, pero se siente tranquilo. Se siente que, bueno, qué es lo que tiene que pasar, entonces lo que te sirva, ¿no? Pero yo me iría por ahí, por lo que te dé un poquito más de tranquilidad, por lo que te dé un poquito más de paz, y me parece hermoso esa pregunta de o sea, como esa forma de tu mamá de verlo, porque es llamar de vuelta a ese saber interno y es decir, ya va, o sea, está bien que yo como mamá opine esto, tus amigos, o tu jefe, o quien sea, tu pareja, opine esto, pero ¿qué opinas tú? O sea, respóndete bajo tus propias expectativas, bajo tus propios términos, bajo tus propias sensaciones, ¿no? Y conecta con eso y a partir de ahí, porque además también sirve porque no puedes echar la culpa a nadie. Es tu responsabilidad y eso es mágico y maravilloso. Romy, me encanta. Muchísimas gracias por esto. Y quiero terminar con una pregunta. A ver a dónde nos lleva, ¿no? Y es, si pudieses si pudieses volver a algún momento de tu vida, no tiene que ser infancia, o sí, tu adolescencia, a esa, no sé, Romy de 16 años que decidió, mira, me convierto en una adulta a partir de hoy, me voy a vivir mi vida, pero si pudieses ser tu intuición de ese momento y decirte algo en el oído, que puede ser, lo estás haciendo bien, o mira, por ahí no es, o si pudieses volver a un momento, ¿cuál momento irías? ¿Y qué te hizo? Cuando yo llegué a la universidad, ese septiembre del 2003, si no me equivoco, y después cumplí 17 años entrando ese primer año en la universidad, me sentí muy sola, me sentí como que
como que, ¿qué hice? O sea, no tengo a nadie con quien celebrar esto. Evidentemente está mi familia, pero quiero decir, no habían conexiones cercanas todavía hechas. Y creo que lo que me diría sería como que esto es la vida es cambio y van a haber momentos donde a lo mejor sientes que no sabes si la decisión es correcta o no. No, la decisión que tomaste, esa es la correcta. Entonces, simplemente todos los momentos que vienen a partir de esto son aprendizaje. Y sí, no sé si como que todo va a estar bien, porque al final, si uno siempre, por lo menos a mí me gusta una frase que dice, que no sé de dónde la aprendí, que decía, todo va a estar bien, y si no está bien es porque todavía no es el final, ¿sí? Al final Ok. todo va a estar bien, y si no está bien, entonces es porque todavía no es el final. Espérate un poquito más, sí. Entonces, sí, a lo mejor eso de todo está bien, pero sobre todo como que aprender a trabajar desde ese momento, como que los cambios y la incertidumbre, porque hay cambios que uno busca y hay cambios que uno se impone, ¿sí? Y la migración es de alguna manera el que toma la decisión, porque a veces hay gente que sí se ve como que empujada a Claro. migrar. No todo el mundo tiene el privilegio de ser el que toma la decisión, pero cuando tomas la decisión, eh, viene un cambio asociado a eso. Bien sea porque los cambios son impuestos o porque los cambios, eh, digamos, fue por una Los decisión que tú procuras. tomaste, es que al final entiendas que la vida es eso, la vida es cambio, eso es la vida. Y mientras más rápido hagamos las paces con eso, más fácil y más suave se nos hace el cambio. Sí, 100% de acuerdo contigo, me encanta. Confía, confía, es como también esta sensación de ríndete a la vida, en el buen sentido, ¿no? O sea, entrégate a vivir la vida, porque nadie dijo que la vida estaba llena solo de buenos momentos y de alegría y de felicidad. No, la vida está llena de todo eso junto, y justamente tu tarea es como ir saltando o ir viviendo, ir viviendo esos procesos con los ojos bien abiertos, como para quedarte con algo de todo de lo que te toque vivir, ¿no? Sí, y experimentarla y vivir el Experimentar. presente y valorar todas esas conexiones y todos los momentos que vas viviendo con la gente que quieres. Porque es eso, pues. Sí, sí. Nada, Romy, gracias de nuevo. De verdad que valoro mucho tu tiempo, haberte abierto a la posibilidad de tener esta charla, aun y cuando teníamos mucho tiempo que no charlábamos así. Nada, te admiro mucho, agradezco mucho, además de tu presencia en el mundo, tu presencia en la vida de mi hermana. Todo lo que le sume a ella a mí me hace enormemente feliz, porque bueno, tú lo sabes, es una mujer maravillosa, tú también, así que nada, muchísimas gracias por este espacio, por la apertura, por transmitirnos esas sensaciones que yo sé que muchas personas se van a poder sentir igual de reflejados. Creo que es un tema que nos toca a muchos. Y nada, hacerlo con esta apertura y con esta honestidad, te lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Bueno, gracias por tenerme, por invitarme y sí, ¿no? Este proyecto es súper bonito. Espero que sigas en este camino, en este proceso y sigas compartiendo todas esas conversaciones que aportan. Así lo intentaremos. Un besito, Romy. Bye. Dale. Gracias por llegar hasta acá. Si quieres compartir tu historia, escríbeme a intuitivamente.net y dale like, suscríbete, comenta, comparte, que es la mejor forma de apoyar este espacio.